Seguimos a continuación con el doctor Amal Matou. Hizo su residencia en medicina de emergencia en el Hospital de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, con un enfoque especial en cardiología de emergencia. En el año 2013 fue galardonado con el más alto honor de la ACEP por la enseñanza en el Premio de Contribuciones Destacadas a la Educación. Actualmente es profesor titular, vicepresidente de Educación y director de la Beca de Desarrollo Docente y codirector de la Beca de Cardiología de Emergencia en el Departamento de Medicina de Emergencias de la Universidad de Maryland. El día de hoy nos va a presentar el tema de presentaciones atípicas del infarto agudo de miocardio para que no se nos pase el diagnóstico. Podemos continuar. Saludos a todos, mi nombre es Amal Matou, soy miembro de la Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Maryland y tengo el privilegio de dar esta charla en la conferencia sobre las presentaciones atípicas del síndrome coronario agudo. Me siento muy honrado de unirme a ustedes en esta noche y no tengo ningún conflicto de interés. Creo que es un punto importante para realizar cualquier tipo de discusión sobre el síndrome coronario agudo. Pero ampliando este tema, quiero enfocarme en las presentaciones atípicas del síndrome coronario agudo. Es lo que realmente sobre lo que quiero hablar y que va a incorporar todo este tema. Es decir, cuál es la razón por la que perdemos un síndrome coronario agudo en sus presentaciones típicas o atípicas. Es una de las razones clave del por qué a veces se nos pasan por alto y me voy a centrar mucho en eso. A veces cuando me refiero a este tema, recuerdo el paciente que vi la última noche. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán oído esa frase. Yo he escuchado esta frase muchas veces, se me cayó el alma al piso. Y una de las razones por las que escuchamos esa frase es que siempre está relacionada con un síndrome coronario agudo. Hay un par de objetivos de los que quiero hablar. Y quiero dedicar un poco de tiempo para hablar sobre qué tipo de sutilezas tienes que tomar en cuenta para proteger la vida de tus pacientes y más que todo para protegerte a ti mismo de perder esos casos también. Vamos a hablar de un puñado de mitos que se ha enseñado con respecto a la historia. Discutiremos un poco sobre los biomarcadores cardíacos y también pasaremos un tiempo hablando de electrocardiografía. ¿Por qué este tema es importante? Yo creo que todos los que están en el mundo de la medicina de emergencia saben por qué el síndrome coronario agudo es tan importante. El síndrome coronario es una de esas áreas de la medicina de emergencia que es de muy alto riesgo, todos sabemos eso, pero también hay una recompensa muy alta, lo que significa que si usted hace lo correcto en los pacientes puede obtener un resultado realmente bueno. Pero si te equivocas en el diagnóstico, que sucede a menudo, es un resultado realmente terrible. Así que en muchos casos es realmente una situación del todo o nada. No es como el paciente que se presenta con hemorragia intracraneal masiva. Usted sabe que esos son pacientes de alto riesgo también, pero incluso si usted hace todo bien con el paciente que tiene sangrado intracraneal, incluso si hace todo bien, todavía a menudo es un resultado realmente malo. Mientras que con el síndrome coronario agudo, si juegas bien a las cartas puede haber un muy buen resultado, pero si no, los pacientes pueden tener un resultado muy malo. Cuando hablamos de malos resultados estamos hablando de la muerte. En general, la literatura indica que si se pierde un síndrome coronario agudo, la mortalidad oscila entre un 20 a 30% y por lo tanto hay una gran mortalidad. Y en los pacientes de edad avanzada es incluso mayor. Si se pierde un síndrome coronario agudo en un paciente de edad avanzada, es decir, un paciente adulto mayor llega al departamento de emergencias con síndrome coronario agudo, no se le diagnostica y se le envía a la casa, el 50% de estos pacientes morirá en 3 días. Así que tenemos una enorme carga de trabajo para hacer el diagnóstico tan a menudo como sea posible. Y cuando se analizan las razones por las cuales el síndrome coronario agudo tiende a pasarse por alto, la gran mayoría se pasa por alto debido a fallos en el reconocimiento de características importantes de la historia clínica y una menor involucra al electrocardiograma mal leído. Así que vamos a hablar de estos dos. Ahora, usted puede pensar, esto es realmente básico. He aprendido acerca de la historia clínica en la escuela de medicina y sin embargo, esta tiende a ser la razón más común por la que nos perdemos un síndrome coronario agudo. Así que vamos a hablar de estos aspectos realmente importantes de la historia y luego al final hablaremos un poco sobre el electrocardiograma también. Así que vamos a hablar de la historia. Primeramente,
¿Por qué estamos perdiéndome un síndrome coronario agudo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que es la razón más común de un diagnóstico erróneo de un síndrome coronario agudo? Pues el que está escrito en el historial del paciente que es enviado a casa y que tiene un mal resultado. Pues bien, resulta que se trata de una esofagitis por reflujo o enfermedad ulceropéptica. Los problemas relacionados con el tracto gastrointestinal son la razón más común por la cual diagnosticamos erróneamente el síndrome coronario agudo, y hay razones para ello. Hay algunas razones por las que el reflujo es tan comúnmente el diagnóstico erróneo, y de repente las estadísticas que te voy a mostrar están de la mano con la literatura de cardiología. Echa un vistazo a alguna de estas estadísticas. La literatura de cardiología indica que hasta el 50% de los pacientes que están teniendo un infarto de miocardio informarán de un aumento de eructos cuando presentan su infarto agudo de miocardio. El 20% de los pacientes con síndrome coronario agudo utilizarán palabras como ardor o indigestión cuando tienen síndrome coronario agudo en lugar de la clásica opresión de pecho. Ya sabes, aprendí que los pacientes que están teniendo un síndrome coronario agudo describirán su dolor como opresión en el pecho. Muchos pacientes utilizarán síntomas de tipo gastrointestinal como ardor o indigestión, y eso puede llevarnos a diagnosticar erróneamente a estos pacientes. El 15% de los pacientes con síndrome coronario agudo obtendrán alguna mejoría o una completa mejoría de su dolor cuando reciben un antiácido. Y eso puede hacer que diagnostiquemos mal a los pacientes. Y luego hubo un gran estudio europeo que analizó a más de 10.000 pacientes que tenían síndrome coronario agudo. Lo que encontraron fue que el 8% de los pacientes que no estaban haciendo nada más que sentarse a comer cuando empezó su dolor por síndrome coronario agudo, y por supuesto esto puede hacernos pensar que debe ser solo reflujo, y ya sabes, este paciente estaba comiendo algo picante y luego desarrolló un dolor en el pecho. Y yo sé que solo es reflujo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces es cierto, la literatura indica que el reflujo gastroesofágico y el síndrome coronario agudo realmente coexisten con frecuencia en el mismo paciente. Así que la conclusión a la que llego es algo que enseño a mis residentes. Antes de que escriban en la ficha de un paciente que están a punto de enviar a casa, que llegó con dolor en el pecho, háganse un favor y abofetéense. Porque si no lo haces, si no tienes cuidado, alguien más va a llegar, alguien más va a llamar con dolor en el pecho, con reflujo, y que a menudo va a resultar ser síndrome coronario agudo. El siguiente obstáculo que suele ocurrir es no apreciar el síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes. Ahora, cuando yo estaba en la escuela de medicina me enseñaron que para tener un ataque al corazón o para tener un síndrome coronario agudo en un paciente masculino al menos debía tener 55 años y las mujeres al menos tener 65 años. Esa era una enseñanza tradicional. Y luego cuando llegué a la formación de residencia me enseñaron que probablemente podías bajar esas cifras en los hombres, por ejemplo, hasta 45 años, y que es ahí recién cuando te preocupas, y en las mujeres pues hasta 55 años. Y a medida que he llegado a la práctica, lo que he encontrado es que cada vez más y más personas en los últimos años resultan tener síndrome coronario agudo a pesar de ser mucho más jóvenes. Echa un vistazo a alguna de estas estadísticas que indica la literatura. El síndrome coronario agudo es generalmente reportado en más de 100.000 pacientes que son mayores de 55 años. Ahora, estos datos son de nosotros, datos de Estados Unidos, que se pueden extrapolar a todos los países occidentales y a países del primer mundo. Y muchos de estos infartos agudos de miocardio se producen en pacientes relativamente jóvenes de 29 a 44 años de edad. Me enseñaron en la residencia y en la escuela de medicina que son demasiado jóvenes como para tener un síndrome coronario agudo. 5 al 10% de infartos agudos de miocardio pueden ser en menores de 45 años. Y solo una minoría están relacionados con la cocaína. A veces la gente piensa, bueno, todos estos pacientes son jóvenes y los que están teniendo ataques al corazón deben ser porque están en la cocaína. No es verdad. Hay un estudio reciente de las guerras de Corea y Vietnam y resulta que todo este concepto de que los pacientes jóvenes tienen enfermedades coronarias no es un concepto nuevo. De hecho, en los años 50 y 60, los soldados que murieron en las guerras de Corea y Vietnam fueron sometidos a autopsias y se encontró que un número significativo de ellos tenía enfermedad de las arterias coronarias.
Ahora piensa en esto por un segundo, por favor. Hombres de 18, 19, 20 años que están en la flor de la vida, que son increíblemente saludables porque corren por el campo de batalla con mochilas de 50 libras en la espalda. Uno pensaría que ellos son increíblemente saludables. Ellos son asesinados en combate y luego los estudios de autopsia mostraron luego de ella una enfermedad esclerótica significativa en muchos de estos pacientes. Y si avanzamos hasta 1993, este estudio fue publicado en The Journal of American College of Cardiology, que es un estudio de autopsias de más de 100 pacientes que estaban en la edad media de 26 años. Fueron víctimas de la violencia en las pandillas del centro de la ciudad. Y después de que fueron asesinados en actos de violencia fueron sometidos a autopsias y lo que encontraron de nuevo fue que el 78% de estos pacientes tenía evidencia de aterosclerosis, el 20% tenía enfermedad multivascular significativa y más del 75% estrechamiento de al menos un vaso, en la edad media de 26 años. Entonces, ¿cuál es la edad más temprana por debajo de la cual ya no hay que preocuparse por la aterosclerosis? No estoy seguro. No estoy seguro de que realmente tengamos ya esas cifras. Este es un estudio del 2005 y de nuevo esto es hace 15 años. Las cosas solo han empeorado a medida que nuestra sociedad occidental ha empeorado su alimentación. En este estudio ellos miraron a más de 1000 pacientes de edad entre 24 a 39 años. Y de nuevo lo que encontraron fue que el 5% de estos pacientes fueron diagnosticados con síndrome coronario agudo y el 2% tuvieron eventos cardíacos adversos, ya sea muerte o infarto de miocardio o necesitaron una intervención coronaria percutánea o cirugía de bypass cardíaco. Nuevamente, estos pacientes de 24 a 39 años de edad, el 5% ingresó por síndrome coronario agudo. Y tú sabes, las cosas solo han empeorado y empeorado y empeorado. Y ahora vamos a tomar en cuenta los niños de hoy en día. Tú sabes lo que los niños están comiendo. La dieta promedio en las sociedades occidentales se ha vuelto peor, peor y peor. La tasa de obesidad en la infancia se está disparando. Aquí hay una estadística asombrosa para pensar por un segundo en este momento. Nuestros niños ahora mismo representan la primera generación en la historia de la humanidad que tienen una esperanza de vida más corta que la de sus padres. Piensa en esto. Esto nunca ha sucedido en la historia de la humanidad, una disminución de la esperanza de vida en los niños, y la razón más grande en este caso es porque la dieta en las sociedades occidentales solo se ha deteriorado. Alto contenido en grasa, alto contenido de carbohidratos, comidas con mucho azúcar y como resultado más y más pacientes jóvenes de 20 a 30 años de edad, incluso pacientes adolescentes están teniendo aterosclerosis significativa y ataques al corazón. Echa un vistazo a esta estadística. De nuevo, son datos nuestros, pero estos datos se han duplicado en todos los países occidentales, en todos los países del primer mundo. Son datos de hace 10 años atrás. Resulta que los pediatras ya estaban en lo correcto. La escritura de millones de recetas prescribiendo estatinas. Y si hablas con tus pediatras en las clínicas te darás cuenta de algo que yo nunca fui consciente, pero los pediatras de forma rutinaria a nuestros niños enviaban pruebas para detectar hipercolesterolemia porque se ha vuelto tan abundante con la dieta actual. Permítanme compartir con ustedes un puñado de electrocardiogramas que me han enviado en los últimos años. Gente joven que nunca habría pensado que era lo suficientemente mayor como para tener una enfermedad cardíaca. Este es un paciente de 27 años que me envió uno de mis mentores, el Dr. Al Sacchetti. Este paciente fue referido a él por otro médico. El otro médico recibió este electrocardiograma y pensó que debía ser pericarditis, porque es una persona de 27 años. No hay manera de que esta persona de 27 años pueda tener un ataque al corazón, y por lo tanto esto debe ser pericarditis, ¿verdad? No es así. Este paciente en realidad estaba teniendo un infarto anterolateral inferior. Por cierto, ¿qué tipo de oclusión de vasos se le atribuye? Inferior, anterior y lateral. Esta es una zona importante de territorio vascular que se está infartando en este hombre de 27 años de edad que el médico inicial pensó que debía ser pericarditis, pero no lo era un infarto de miocardio. Aquí hay un paciente de 30 años de edad. El cardiólogo en este caso dijo que no puede ser infarto de miocardio, debe ser pericarditis porque el paciente solo tenía 30 años. Si el médico de urgencias, el doctor Almaty, que tuvo que empujar y forzar a su cardiólogo a llevar a este paciente al laboratorio de cateterismo, en lo que resultó ser una oclusión de la arteria coronaria derecha al 100%. Echa un vistazo aquí arriba.
El paciente tiene depresión del segmento ST en ABL. ¿Qué significa eso? Significa que no puede ser pericarditis. Esto es un infarto agudo de miocardio de pared inferior. Aquí hay un hombre de 24 años que decidió que quería ponerse en mejor forma. Él era un poco obeso, comenzó a hacer ejercicio y después de su ejercicio tuvo un dolor persistente en el pecho, que resultó en vómitos. Estaba teniendo un infarto de miocardio de pared anterior. Aquí hay una persona de 29 años. ¿Y qué es ser VIH positivo? Es un factor de riesgo. Se sabe que el VIH es un factor de riesgo independiente para la arteriosclerosis prematura. Pero aún así, una mujer de 29 años que está teniendo un infarto inferior y lateral agudo. Aquí hay un joven de 25 años con un par de factores de riesgo que tiene un infarto de la pared anterior. Y aquí hay un joven de 23 años, oficial de la policía. El tipo es sano, es fisicoculturista, que se presentó en el departamento de emergencias. Y este fue el electrocardiograma inicial, un infarto de pared anterior. Más tarde, durante la visita al departamento de emergencias, terminó entrando en shock cardiogénico y murió. Y más tarde descubrieron que sí, lo que era el factor de riesgo que tenía era que estaba abusando de esteroides anabólicos para el culturismo y que resultó ser su factor de riesgo. Así que todos los pacientes que les estoy mostrando tienen algún tipo de factor de riesgo, pero a menudo estos pacientes jóvenes que parecen no tener factores de riesgo conocidos cuando llegas, no es hasta después de que se les diagnostica su síndrome coronario agudo que se descubre ese factor de riesgo. Estos factores de riesgo en los pacientes jóvenes a menudo no ven los médicos regularmente, así que cuando aparecen tratas de obtener factores de riesgo y no tienes ninguno porque aún no han sido descubiertos. Aquí está un joven de 26 años que no tenía factores de riesgo conocidos a su llegada. En estos pacientes teniendo una gran hormiga en su pared, ya después en la admisión descubrieron que el paciente, por ejemplo, tenía hipercolesterolemia familiar, pero en el momento de la llegada no sabían qué. Aquí hay un joven de 26 años, este es de nuestro departamento de emergencias, que tiene un infarto de pared anterior. Usted ve la elevación del segmento ST y hay un bloqueo fascicular en este paciente de 26 años y terminó teniendo que ir para una cirugía de bypass cardíaco. Puedo pasar una hora entera mostrando caso tras caso los pacientes que están entre sus 20 años e incluso algunos casos que me han puesto de 18 y 19 años de edad que están teniendo algo en común, que es la aterosclerosis. La línea de fondo aquí es que, por favor, nunca descartar el riesgo de síndrome coronario agudo puramente por la edad de un paciente. Usted todavía necesita hacer una buena historia clínica. Y si la historia clínica es preocupante, necesitas conseguir ese electrocardiograma y trabajar en ese paciente. Pero no hay una edad por debajo de la cual ya no haya que preocuparse debido a las actuales dietas que existen y que siguen los jóvenes. Bueno, avancemos. Hablemos de las mujeres que tienen síndrome coronario agudo. Ahora, si te describo o simplemente te pregunto, piensa en el caso clásico de una mujer que está teniendo un síndrome coronario agudo. Esta podría ser la imagen que se te viene a la mente. Ves una mujer mayor que parece muy incómoda. Está un poco pálida, se está agarrando el pecho. Es una imagen muy clásica en nuestra mente, pero en realidad lo que encontramos es que muchas mujeres hoy en día que tienen síndrome coronario agudo tienen un perfil un poco diferente. Tienden a ser mujeres más jóvenes que a menudo tienen dolor en localizaciones típicas, un dolor típico en el brazo, un dolor típico en la parte superior del abdomen, o muy frecuentemente tendrán presentaciones atípicas. En general, cuando pensamos en quiénes son los pacientes que tienen más probabilidades de tener presentaciones atípicas, tienden a ser los ancianos. Eso no es una sorpresa para los diabéticos. Y las mujeres es una sorpresa para mucha gente, pero las mujeres son uno de los 3 grupos de alto riesgo para las presentaciones atípicas. Y estos datos han sido publicados durante muchos años. Estos son solo algunos de estudios recientes que se remontan en el 2014, pero en realidad podemos retroceder 1 o 2 décadas para hablar de la literatura sobre las presentaciones atípicas en mujeres. Estos son algunos artículos del Canadian Journal of Cardiology y del Journal of American College of Cardiology, artículos del 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 y 20. Y ha habido un par de artículos publicados ya en el 2021. Y todos estos artículos parecen indicar consistentemente un número que nosotros como sociedad
tendemos a pasar por alto el síndrome coronario agudo en las mujeres. Y cuando uso el término sociedad, estoy hablando de la sociedad médica, todos los médicos de atención familiar, medicina interna, medicina de emergencia y cardiología. Además, todos tendemos a pasar por alto las presentaciones de síndrome coronario agudo en las mujeres porque nos han enseñado que las mujeres no tienen síndrome coronario agudo, especialmente a edades tempranas, y eso es completamente erróneo. Las mujeres jóvenes pueden y suelen tener síndrome coronario agudo. Y a menudo cuando las mujeres sufren un síndrome coronario agudo, sus presentaciones son atípicas. Tienen más probabilidades de tener presentaciones indoloras que los hombres. Ahora, no estoy diciendo que tengan presentaciones sintomáticas, simplemente estoy diciendo que tienen presentaciones indoloras y a menudo tienen diferentes síntomas. Por ejemplo, la falta de aliento. Esto se le llama un equivalente del canal. Así que podría usar el término equivalencia motora, y la equivalencia se refiere a presentaciones que no incluyen dolor. Y la falta de aliento, la falta de aire es muy común. Un típico lugar para este cuadro es el dolor en el brazo aislado, este cuadro con dolor abdominal superior aislado, o dolor de cuello, o dolor de mandíbula, o dolor de espalda, falta de aire inexplicable. Estos son equivalentes. Falta de aire es mucho el más común. Por lo tanto, si usted tiene un paciente que viene con esa presentación, con falta de aire, y no tiene una razón obvia para ello, no tiene una tos terrible, ni fiebre, y no tiene sibilancias, si tienes una paciente con falta de aliento, no hay una razón obvia para ello, haz un electrocardiograma. Muy bien, eso es todo lo que voy a pedirte que hagas como mínimo. No voy a decir que tienes que conseguir el de tu oponente o que tienes que llamar a cardiología. Todo lo que voy a pedirte es que al menos te hagas un electrocardiograma y que te sorprendas de la frecuencia con la que ves electrocardiogramas con diagnósticos anormales o isquémicos en pacientes que no presentan nada más que una inexplicable falta de aire. A los síntomas de la gripe a menudo pueden presentarse diciendo las mujeres: ya sabe, doctor, me siento débil, me siento agotada, me duele todo el cuerpo, tengo un poco de náuseas. Parecen síntomas de gripe o síntomas virales. De hecho, en las mujeres uno de los diagnósticos erróneos más comunes para el síndrome coronario agudo es el síndrome viral o el síndrome de la gripe. Porque las mujeres a menudo se presentan con un puñado de síntomas muy inespecíficos: náuseas y fatiga, debilidad, dolor. Y el médico enojado dice: no sé, no me siento bien revisando el electrocardiograma de estos pacientes. De nuevo, no te pido que envíes rutinariamente a tu colega o que llames a cardiología, pero que como mínimo hazle un electrocardiograma y puede que te sorprenda lo que acabes viendo. Y todo lo que estoy diciendo no solo se aplica a las mujeres mayores, también se aplica a las mujeres más jóvenes. Se trata de un estudio clásico del 2003 en el que McSweeney y sus colegas entrevistaron a muchas mujeres que habían sufrido un síndrome coronario agudo y les preguntaron qué tipo de síntomas tenían justo antes de acudir al servicio de urgencias con un ataque cardíaco probado. Solo el 30% de estas mujeres tenían alguna molestia en el pecho. Ahora, este estudio es un poco atípico porque cuando se mira la otra literatura, la mayoría de las mujeres, afortunadamente, la mayoría de estas mujeres tenían dolor de pecho, pero cuando se presentan con síndrome coronario agudo. Pero hecho un vistazo a alguno de estos números, el 40% de las mujeres se presentó principalmente debido a la falta de aire. Casi el 50% de las mujeres informó que estaban teniendo alguna dificultad para dormir. Y le decían: doctor, simplemente no podía dormir. Bueno, anoche estuve realmente incómoda, no sé por qué. Y el 70% de las mujeres informaron entre sus síntomas una fatiga inexplicable. Ellas dijeron: doctor, es que estoy muy cansada, no sé por qué, solamente estoy muy cansada, no hice nada en especial anoche. Pensé que había dormido bien anoche, pero esta mañana me desperté y me sentí muy cansada. Hazle un electrocardiograma. Muy bien, si sus pacientes presentan una fatiga inexplicable, hagan un electrocardiograma. Eso es todo lo que pido que hagas. De acuerdo, no estoy diciendo que automáticamente tengas que enviar a tu paciente a donde tu colega o llamar a cardiología, pero como mínimo, si es una paciente, especialmente si es una mujer que presenta fatiga inexplicable, simplemente consigue un electrocardiograma y échale un vistazo y puede que te sorprendas de lo que resulte ser eso, que el paciente estaba teniendo un síndrome coronario agudo. Eso es algo que he visto al menos muchas veces y también aparece en casos de mala praxis.
En la literatura han aparecido un par de asuntos y un par de puntos interesantes más. Las mujeres tienden a tener niveles más bajos de biomarcadores que los hombres, así que los hombres cuando tienen un ataque al corazón o un síndrome coronario agudo tienden a que las troponinas se eleven mucho más que en las mujeres. Y también los electrocardiogramas de los hombres tienden a ser mucho más peores que los de las mujeres. Las mujeres son más propensas a tener hallazgos no específicos. Y recuerda que tu ordenador o tu computadora llamará inespecífico a cualquier cosa que sea menor de 1 milímetro. Así que si un paciente tiene menos de 1 milímetro de elevación del segmento CT, la computadora lo llamará inespecífico, o si el segmento CT es menos de 1 milímetro de depresión o tiene una depresión de menos de 1 milímetro, la computadora lo llamará inespecífico. La forma en que sus computadoras de electrocardiograma están programadas es que están programadas para llamar a algo un infarto. Solo después de que esté más de 1 milímetro elevado o más de 1 milímetro deprimido, estos programas lo van a decir isquemia, si el segmento ST está más de 1 milímetro deprimido. Así que si usted tiene un electrocardiograma donde hay un punto de depresión del segmento ST en B1, B2, B3, B4, B5, B6, su ordenador está programado para llamarlo inespecífico. No es hasta que está 1 milímetro deprimido que su computadora lo llamará isquemia, o 1 milímetro elevado que su computadora lo llamará infarto. Así que ten mucho cuidado con las interpretaciones de tu computadora. Muchas veces tu computadora usaremos el término inespecífico cuando en realidad es realmente isquemia. Así que ten mucho cuidado con el término inespecífico en estos pacientes. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Qué hay de la localización del dolor? Ahora, todos hemos aprendido que los pacientes que están teniendo un síndrome coronario agudo se supone que tienen un dolor en el pecho. Pero, ¿y el dolor abdominal superior? Resulta que a menudo es el síntoma de presentación. Así que el punto clave aquí es que si no hay sensibilidad significativa, si el paciente se presenta con dolor abdominal superior, pero no tiene una sensibilidad significativa, comprueba con un electrocardiograma de 12 derivaciones porque podría ser un síndrome coronario. De nuevo, una de las cosas que enseño a los residentes es recordar que el diafragma no es una pared de hormigón. Cualquier cosa en el pecho puede producir dolor abdominal superior. De la misma manera que cualquier cosa en el abdomen puede producir dolor en el pecho. Así que durante mi carrera, estoy seguro que durante la de muchos de ustedes también, hemos visto la neumonía del lóbulo inferior presente con dolor abdominal superior. Hemos visto disecciones presentes con dolor abdominal superior. Un derrame pleural presente con dolor abdominal superior. Y un síndrome coronario agudo también se puede presentar con dolor abdominal superior. Así que si tu paciente presenta dolor abdominal superior, pero no tiene una sensibilidad significativa, comprueba con un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si es significativa, pues no estoy diciendo que usted necesita comprobar con un electrocardiograma de 12 derivaciones inmediatamente cada vez que alguien se queje de dolor abdominal. Pero de nuevo, si tienen dolor abdominal superior y no hay una sensibilidad significativa, que fácilmente explique el dolor abdominal, comprueba con un electrocardiograma de 12 derivaciones porque podría ser un síndrome coronario agudo. Déjenme compartir este caso con ustedes. Este es un paciente, una mujer de 35 años que tenía cálculos biliares conocidos. Tenía un historial de cálculos biliares. Llegó al servicio de urgencias y dijo: doctor, creo que mis cálculos biliares están actuando. Tenía dolor en la parte superior del abdomen, pero sin interés significativo. De hecho, el médico documentó que no había síntomas significativos. Él dijo: es algo no específico, pero los pacientes se quejan de dolor abdominal superior. Y ella dijo que tenía un poco de náuseas. Y creo que es mi cálculo biliar. Así que el médico de urgencias dijo: bueno, parece que son los cálculos biliares. Tienes una enfermedad conocida de cálculos biliares, antecedentes, y tienes náuseas y dolor abdominal superior. Así que me hicieron una ecografía, hicieron un ultrasonido formal. El ultrasonido mostró algunos cálculos biliares, tal vez un poco de barro biliar, pero realmente no había nada importante. No era un ultrasonido de diagnóstico para una colecistitis. Todo lo que encontraron fue colelitiasis, pero el paciente seguía teniendo dolor abdominal.
El recuento de glóbulos blancos fue alrededor de 12.000, muy inespecífico, pero está un poco elevado, así que llaman a cirugía. Cirugía viene y los de cirugía dicen, bueno, hay un recuento elevado de glóbulos blancos, tiene que ser la vesícula. Llegada la mitad del día, pues los que no están tan ocupados dicen fácil, llevémosla a la sala de operaciones y hagamos una colecistectomía. Así que hicieron un trabajo preoperatorio, le hicieron un montón de análisis, tienen un electrocardiograma como parte de su trabajo preoperatorio y tú puedes ver que ella está teniendo un infarto de pared inferior. Ella está teniendo un infarto y esa es la causa de lo que le está causando ese dolor abdominal. Lo que encuentras es que el infarto es de pared inferior. A menudo produce dolor abdominal superior. El infarto de la pared inferior a menudo causa náuseas, indigestión en el tipo de síntomas gastrointestinales. Bueno, este es el problema. Tienen ese electrocardiograma, pero nadie lo miró. Solo llevaron a la sala de operaciones y comenzaron la cirugía bajo el estrés de la cirugía. Tuvo un paro cardíaco en la sala de operaciones y murió. Así que más tarde están buscando nuevamente en los registros y encontraron el electrocardiograma que se hizo antes de la operación y pensaron, oh Dios mío, no puedo creer que se nos haya pasado esto. Nadie miró el electrocardiograma, el médico de urgencias no lo hizo, el cirujano no lo miró, el anestesista no lo miró. Si hubieran encontrado el electrocardiograma, si hubieran mirado el electrocardiograma, ella nunca habría ido al quirófano y en su lugar habría ido al laboratorio de cateterismo. Ella estaba teniendo una aventura mientras tenía un infarto todo el tiempo. Así que esto fue una gran demanda, por supuesto, y no hay manera de defender esto pero fue un ejemplo muy clásico de cómo la isquemia inferior o el infarto pueden causar dolor abdominal superior. Un caso muy desafortunado. Muy bien, a continuación hablaremos de la dependencia excesiva de la troponina. Así que ya sabes, se ha convertido realmente en un mundo de troponinas. Todo el mundo se centra tanto en la troponina hasta el punto que ahora muchos médicos jóvenes ni siquiera se preocupan por el historial del paciente o no prestan mucha atención a las anormalidades en el electrocardiograma. Nadie se preocupa y esto es un gran obstáculo porque recuerda, si tú puedes tener un síndrome coronario agudo, incluso un infarto con troponinas normales. Hay un artículo fantástico de una revista de la Asociación Médica Americana de JAMA en el que miraron la literatura mundial sobre cuáles son las cosas que aumentan la probabilidad o cuáles son las cosas que disminuyen la probabilidad de que alguien se declare con síndrome coronario agudo. Y uno de los puntos clave que se exponen en este artículo es el concepto de que los síndromes coronarios agudos con biomarcadores negativos siguen existiendo. En otras palabras, todavía se puede tener un síndrome coronario agudo con biomarcadores negativos. Recuerden que los marcadores se vuelven positivos cuando un paciente ha infartado, pero si alguien simplemente tiene isquemia y no hay lesión significativa o infarto todavía, puedes tener biomarcadores negativos. Recuerda que el diagnóstico del síndrome coronario agudo requiere de 3 cosas. Requiere de un buen historial, un buen vistazo al electrocardiograma y la troponina C. No solo las troponinas. Pero si tienes un historial o un electrocardiograma preocupante, todavía puedes tener un síndrome coronario agudo. Y eso es por lo que cada protocolo de diagnóstico, todos los protocolos incorporan las 3, el historial, el electrocardiograma y las troponinas. Nunca se ha publicado un solo protocolo válido que diga simplemente que hay que conseguir las troponinas. Nadie ha sido capaz de hacer eso. Nunca ha habido un solo protocolo válido que dijera no necesitas preocuparte por el historial, no necesitas comprobar ningún electrocardiograma. Todo lo que necesitas son troponinas. Nunca se ha hecho y todo buen protocolo válido incorpora la historia, el electrocardiograma y la troponina C. Tienes que prestar atención a las 3. Y si tú utilizas un protocolo de diagnóstico, asegúrate de que tú utilizas uno que ha sido válido externamente. Y creo que el más popular es el protocolo con la puntuación TIMI. Bien, unos minutos más, vamos a volver nuestra atención ahora solo en algunos puntos clave con respecto al electrocardiograma. Algunos errores importantes que tienden a ocurrir con las guardias en los electrocardiogramas, como poco a poco envolver las cosas. Ten mucho cuidado con confiar en el ordenador está ahí para engañarte. De acuerdo, no sé quién programa los ordenadores de los electrocardiogramas, pero no son fiables. El ordenador a menudo llama a las cosas normales o inespecíficas cuando en realidad estás viendo un verdadero síndrome coronario agudo.
Mira este caso, se trata de un hombre de 55 años que llegó con cierta preocupación, algunos síntomas típicos no preocupantes, pero el médico le hizo un electrocardiograma y antes de mirar el electrocardiograma ya había decidido que esto no es un síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que se ve en este electrocardiograma? Bueno, hay una onda T bifásica en B2 y B3. Esto es un predictor de una oclusión de una arteria descendente anterior en su parte proximal. Entonces, ¿qué terminó sucediendo aquí? Bueno, el médico acaba de escribir que la computadora puso algo como no específico. Y por cierto, llama a esto no específico también. Así que nunca he visto un ordenador que diagnostique, por ejemplo, síndrome de Wellens. Simplemente no es parte del programa, no sé por qué, pero la gente siempre pregunta, bueno, ¿cómo es que no programan a los ordenadores para que lo detecten? No lo sé. Yo no programo los ordenadores, pero quien quiera que lo programe no ha puesto al síndrome de Wellens. Pero este es un caso muy obvio de Wellens. Y así el médico miró el ordenador, la interpretación escribió lo que escribió el ordenador en esta nota y le dio el alta al paciente. Así que lo que terminó sucediendo fue que el paciente se fue a casa al día siguiente, el dolor seguía empeorando y al día siguiente el paciente fue a otro hospital y fue diagnosticado con un infarto anterior, una oclusión de la arteria descendente anterior. El paciente terminó entrando en shock cardiogénico y luego murió. Y cuando el médico que vio esto originalmente en el electrocardiograma, cuando se enteró que el paciente murió, regresó y miró el electrocardiograma original. Y se dio cuenta de que había pasado por alto algo que sabía que era un síndrome de Wellens, pero se le escapó por completo porque simplemente miró la interpretación de su ordenador que decía que era inespecífico y no prestó mucha atención al electrocardiograma en sí. Se limitó a mirar la interpretación del ordenador y quizá ya estaba un poco predispuesto a pensar que no era un síndrome coronario agudo. Este es un caso similar. Si miras aquí arriba, el ordenador, la computadora llama a este electrocardiograma inespecífico, pero no es inespecífico. Hay una onda T bifásica en B2 y B3. Este es otro ejemplo de Wellens. Este es un hombre de 28 años que se presentó en el departamento de emergencias durante un turno en la noche. El médico de urgencias pensó, bueno, probablemente no es cardíaco. Además, pues la computadora dice que esto es inespecífico. Así que el médico de urgencias pensó que probablemente no es cardíaco. El paciente se quejaba de síntomas de indigestión que surgían así. Así que le dio al paciente un poco de antiácido. El paciente mejoró con los antiácidos. Es un paciente de 28 años. La interpretación de la computadora decía que es algo no específico, debe ser solamente reflujo. Así que el paciente fue enviado a casa y luego empeoró en la siguiente par de horas. Regresó al servicio de urgencias en unas 3 horas después de haber sido dado de alta. Y el mismo médico que le dio de alta a este paciente, solo unas horas antes, tuvo que pronunciar la muerte de este paciente. Aquí hay un hombre de 27 años que se presentó en el servicio de urgencias de Nashville y este médico, la doctora Anna Mary Allen, miró este electrocardiograma y usted normalmente pensaría que un hombre de 27 años de edad probablemente no tenga un problema cardíaco. Y bueno, y la computadora en este caso llama a esto una repolarización temprana. Y es muy probable que tenga repolarización temprana a esta edad. Hay un poco de elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores y en las laterales. Esto es muy típico para la repolarización temprana, pero la doctora Allen, el médico en este caso miró y dijo, bueno, hay una depresión del segmento ST y hay una inversión de la onda T en ABL. Eso no es parte de la repolarización temprana. De hecho, cuando ves el segmento ST, descarta la repolarización temprana. El ordenador pues se equivoca. Así que este médico, la doctora Allen, fue muy astuta y no envió a este paciente a casa. Ella decidió observar a este paciente un rato y repitió el electrocardiograma. Y alrededor de 45 minutos más tarde, cuando el paciente comenzó con dolor de pecho, echó un vistazo y resultó ser un infarto masivo de la pared inferior, pero el ordenador había sugerido que esto solamente es una repolarización temprana. Aquí hay otro, este es de Canadá. El Dr. Chung tenía una mujer de 79 años con dolor en el pecho. La computadora dijo que esto era completamente normal. Bueno, el Dr. Chung con la distancia vio que había un poco de depresión del segmento ST y una inversión en la onda T, en ABL. Eso no es normal. Así que él observó
El paciente recibió otro electrocardiograma, le hicieron otro electrocardiograma. El patrón estaba empezando a ser más diaforético. Así que tenemos que repetir el electrocardiograma en unos 15 minutos después. Y ahora tiene su diagnóstico con un infarto de pared inferior. La primera interpretación en ese equipo fue normal, pero él sabía que eso no era normal. Y este fue uno de mis casos. Se trata de un hombre de 56 años que se presentó con algo de ardor e indigestión después de comer una sopa picante. Y bueno, suena más o menos como una indigestión y la computadora está llamando a esto un electrocardiograma normal. Pero una vez más, nos fijamos en ABL. Hay una inversión de onda T y ABL en este caso no está normal. De hecho, en otras conferencias hablamos sobre el hecho de que una inversión de la onda ya es malo. A veces es una indicación o un signo de un inminente infarto de la pared inferior. Y así que decidimos no enviar a esta paciente a casa, pero dijimos, bueno, esto es anormal. Vamos a repetir el electrocardiograma en un rato. Así que mantuvimos al paciente allí unos 30-45 minutos. Repetimos el electrocardiograma y aquí está la repetición del electrocardiograma. Infarto de pared inferior. Una vez más en la pared inferior, teniendo reflujo. Este tipo de síntomas en el que el electrocardiograma, el primer electrocardiograma había sido llamado normal. No hay manera de que esto haya podido ser leído como normal con esa gran onda T invertida en ABL. Y entonces tu computadora está para engañarte. Y aquí está un caso reciente. Uno de mis colegas recogió esto a un hombre de 32 años y se puede ver aquí que él terminó teniendo troponinas positivas y llegó a la sala de cateterismo porque tenía una oclusión coronaria principal izquierda del 95%. Esto es una lesión realmente mortal. Y la computadora en realidad interpretó esto como una bradicardia sinusal, por lo demás completamente normal. Pero cuando tú miras las 12 derivaciones, en realidad se ven ondas T hiperagudas en B2 y B3. Y echa un vistazo, hay una depresión de segmento ST. Hay una depresión con ondas T invertidas. Y ¿cómo puede el ordenador simplemente ignorar eso, incluso si se pierden las ondas T hiperagudas? Tienes que apreciar esto, hay una depresión de segmentos T con ondas T invertidas. En estas cosas el ordenador las ignora totalmente y llama a esto normal. Afortunadamente mi colega se dio cuenta de esto y envió al paciente al laboratorio de cateterismo. Pero si hubiera confiado en la interpretación de la computadora, este hombre de 32 años probablemente estaría muerto ahora. Hay que escudriñar el electrocardiograma y no confiar en las interpretaciones de la computadora. ¿No es así? Bueno, de nuevo, hay una tendencia a este cierre prematuro. Cuando los pacientes tienen una presentación atípica, ves pacientes, especialmente mujeres, especialmente jóvenes, que tienen presentaciones atípicas. Y a ver, el pensamiento inmediato no hay que preocuparse, pero tienes que mirar el electrocardiograma. Otra vez, aquí está el caso que te mostré antes. Este es un hombre de 30 años y debido a que este es un paciente de solo 30 años de edad, el cardiólogo de inmediato pensó que no puede ser un infarto y si hay una elevación del ST debe ser pericarditis, pero el médico de urgencias nuevo dice no puede ser pericarditis porque hay depresión de ST en una de las derivaciones, específicamente en ABL y la onda T aquí. La pericarditis no puede dar depresión del ST, así que esto no puede ser pericarditis, esto es un infarto de la pared inferior. Así que este médico de urgencias tuvo que empujar a este cardiólogo para que finalmente el cardiólogo lleve al paciente al laboratorio de cateterismo y para que se dé cuenta que es una oclusión de la arteria coronaria derecha al 100%. ¿Qué más? Bueno, a menudo, como hice alusión a esto antes, a menudo es una tendencia de ignorar el electrocardiograma porque alguien tiene troponinas negativas y una gran cantidad de médicos jóvenes en general se han centrado mucho en estos marcadores. Y ya que sus marcadores son negativos, dejaron de prestar atención al electrocardiograma. Echa un vistazo a este caso. Este es un caso de un caso realmente interesante. Este caso tuvo un muy buen final. Todo se hizo correctamente. Esto fue enviado a mí por un amigo de la Florida por el nombre de Robert Ford, que tenía 90 años, con dolor de pecho, náuseas, dificultad para respirar. Ahora, 90 años con dolor en el pecho, náuseas y dificultad para respirar, claramente
va a tener el estudio de electrocardiograma. Y no solo el paciente tiene un historial preocupante, sino que también echa un vistazo a este electrocardiograma. Hay una depresión del ST en todas partes, una elevación del ST en ABR, y todos estos cambios en el segmento ST son nuevos. Todos los electrocardiogramas. Y la razón por la que te estoy mostrando a ti esto es porque este paciente con este historial y este electrocardiograma tenía los marcadores, biomarcadores negativos con 6 horas de diferencia. Incluso con este electrocardiograma tenía los biomarcadores negativos. 6 horas de diferencia. Entonces, ¿cuánto puedes confiar en los biomarcadores cuando ves un caso como este? Este paciente fue a cateterismo y se encontró que tenía una oclusión proximal y una oclusión principal izquierda, y el paciente terminó teniendo que ir por cateterismo. Pero 90 años de edad, que por la edad se trabajó en bypass. Afortunadamente ella terminó teniendo un buen resultado, pero sus troponinas fueron negativas. Así que por favor, ten mucho cuidado de confiar en las troponinas, y tienes que por favor tener cuidado cuando tu colega, que podría inadvertidamente simplemente ignorar el historial o ignorar el electrocardiograma. Recuerda de nuevo, las troponinas son solo una parte de tu trabajo. Hay 3 partes: el historial, escudriñar el electrocardiograma y prestar atención a las troponinas. No se trata solo de las troponinas. Bueno, muy bien, lo último de lo que hablaremos es de los seriales. Bueno, no de este tipo de serial, sino de las pruebas de electrocardiograma en serie. Muy bien, la falta de repetición del electrocardiograma, he visto que esto ocurre muy a menudo. Cuando el primer electrocardiograma es de mala calidad, no lo aceptes. Si el primer electrocardiograma tiene una línea de base ondulada o muchos artefactos, consigue otro. No te conformes con una mala calidad. Ya sabes, tal vez el paciente está temblando, está muy incómodo, y bueno, si el paciente se ha calmado o está estabilizado, puedes obtener otro electrocardiograma. Hay menos artefactos, pero no te conformes con un electrocardiograma de mala calidad. Y si hay síntomas preocupantes en curso, repite el electrocardiograma. Si el paciente tiene síntomas preocupantes, haz otro. No te estoy diciendo que necesites repetir el electrocardiograma en todos. Estoy diciendo específicamente que si el primer electrocardiograma no es de diagnóstico, si el paciente tiene síntomas preocupantes, haz otro electrocardiograma en 15 o 30 minutos. De hecho, eso está en nuestras guías nacionales. Dicen que si alguien tiene un electrocardiograma inicialmente que no da un diagnóstico y sus síntomas son preocupantes, debes obtener un par de electrocardiogramas más durante la primera hora. Ahora, eso puede ser muy difícil en un departamento de emergencia ocupado, pero y si no tienes tantas máquinas de electrocardiograma, pero yo diría que por lo menos deberíamos obtener un electrocardiograma más en la próxima hora. Si la repetición del electrocardiograma muestra que no hay cambios, entonces bien, muy bien. Pero te prometo que vas a ver que algunos de esos electrocardiogramas evolucionan a infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Aquí hay una estadística realmente importante para tener en cuenta. Hemos mirado las bases de datos nacionales e internacionales sobre casos de infarto agudo de miocardio, y lo que encuentran es que del 15 al 20% de los infartos agudos de miocardio no son diagnosticados. Así que si no se repiten los electrocardiogramas, se puede estar perdiendo hasta una quinta parte de esos infartos. Tienes que repetir el electrocardiograma, y lo diré de nuevo: cuando el primer electrocardiograma del paciente no es de diagnóstico y sin embargo tiene síntomas continuos preocupantes, obtén un nuevo electrocardiograma. Y te prometo que si haces eso, recogerás más infartos de miocardio por ese segundo electrocardiograma. Vamos a recapitular de lo que hemos hablado. En primer lugar, con respecto al historial. Por favor, no excluyan el síndrome coronario agudo puramente porque el paciente tiene síntomas de reflujo, o porque el paciente es joven, o puramente porque es una mujer, ya que nos han enseñado a no preocuparnos tanto por las mujeres. No excluyan el síndrome coronario agudo cuando alguien tiene dolor abdominal superior y hagan un electrocardiograma. Y tampoco excluyes el síndrome coronario agudo solo porque las troponinas son negativas. Y aquí viene la necesidad de escudriñar las 12 derivaciones del electrocardiograma y hacer una buena historia clínica. Y si estás usando un protocolo de diagnóstico, si estás utilizando cualquiera de un sistema de puntuación, asegúrate que los estés utilizando de la manera adecuada y consistente. Revisa el electrocardiograma de 12 derivaciones y
Asegúrate de que no te estés perdiendo esas sutilezas, especialmente si las troponinas son negativas. No te salgas del electrocardiograma, no confíes en tu ordenador. El ordenador no es tu amigo, tu ordenador está programado por gente que quiere engañarte. No sé quiénes son esas personas, pero quieren que te equivoques. Y cuando el historial es preocupante, repite el electrocardiograma. Eh, con esto quiero agradecerles a todos por su tiempo y atención. Espero que hayan podido recoger algunas perlas útiles en esta discusión. Y si tienen alguna pregunta, comentario o retroalimentación, por favor no duden en enviarme un correo electrónico. Muchas gracias a todos por invitarme a participar de esta conferencia. Cuídense. My email is amalmatu@comcast.net. Thank you all so much for inviting me to participate in your conference. Take care, everyone.